Bien, en la clase anterior nos habíamos quedado en lo que son las mediciones de equipos eléctricos, ¿sí? Principalmente de equipos eléctricos y electrónicos y la diferencia y por qué necesitábamos distintos equipos como eran los promedio, los RMS y los True RMS. En la industria, por lo general, para no tener ningún tipo de problema, uno elige lo que es un dispositivo True RMS, el cual nos permite sacar lo que es el perdón, True Root Mean Square, que es el valor medio cuadrático de una señal, o el valor eficaz de una señal, propiamente dicho, como habíamos estado calculando en las clases anteriores. Y nos salvaban ciertos problemas, como cuando uno quería medir un UPS o una fuente de tensión de switch, la cual a su salida no tiene un valor per se, una señal sinusoidal perfecta, por lo cual al tratar de medir esos valores comenzaba a tener, si no fuese un equipo True RMS, cometería ciertos errores, ¿sí? Habíamos visto un ejemplo en el cual se veía claramente cuál era el valor, ¿sí? Por ejemplo, la señal que era una señal cuadrada, en realidad una señal de alterna, la cual tenía eh, valores cuadrados en sí, se mantenían ciertos por un cierto lazo de tiempo y ciertos valores. Esta señal que estábamos viendo tenía valor eficaz de 220 volt y sin embargo no se parecía absolutamente en nada a lo que era una señal sinusoidal. ¿De acuerdo? Em, Hay una cuestión más para hablar sobre los equipos de lo que son los multímetros. Hay algunos multímetros TRMS, los TRMS hacen el cálculo de la señal cuadrática y hay ciertas consideraciones en las cuales uno tiene que entender cómo es que funciona un equipo. La mayoría de los equipos de los multímetros, ¿sí?, son lo que se conoce como AC coupling, ¿sí? Coupling, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacen las mediciones, ¿sí?, de alterna, por lo general muchas veces uno tiene una señal de alterna la cual no está pasando justamente por el cero, sino que está elevado en tensión. Estos, ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si tiene una señal sinusoidal, muchas veces las señales sinusoidales, si hay algún tipo de ruido o demás, cuando miden, puede ser que aparezcan en algún punto como este que está acá. Entonces, yo en realidad, no es que tenga una señal alterna que esté en el origen, que tiene valor cero. Si yo mido el valor medio de la señal roja, lo que voy a tener es un valor distinto a cero. ¿Sí? Y en la señal azul tengo un valor medio igual a cero, como habíamos hecho los cálculos. En realidad el valor medio que tenemos en este punto equivale a la tensión de corriente continua, que es esta que está acá, esta línea que que estoy dibujando ahora de azul. Entonces, para no cometer esos errores, por lo general lo que hacen los equipos, ¿sí?, es con filtros, remueven la señal, la componente de continua y miden el valor de la señal alterna. Eso puede conllevar a un error en la medición, ¿sí? Si uno, por ejemplo, si está midiendo en algún tipo de fuente o demás, puede ocurrir que de UPS puede ocurrir que pase esto, sí, que la señal para tener un cierto valor eficaz esté sobre lo que se dice montada sobre un valor de continua y esté sacando ese valor de la medición. Entonces, por ejemplo, si yo mido el valor eficaz de esa señal, me va a dar un valor mucho menor, ¿sí? Porque estoy removiendo lo que es la señal de continuo. ¿A qué quiere decir eso? Por ejemplo, si ustedes tienen una señal, nosotros habíamos visto, si recuerdan, cuando estábamos viendo rectificadores, ¿sí? O cuando vimos variadores cuando vimos la clase de motores, de control de motores, ustedes recordarán que en un momento estuvimos hablando de lo que era un rectificador de media onda, ¿sí? O de onda completa. Cuando uno tiene un rectificador de onda completa, bien, la señal, ¿sí?, lo que hace es hacer esto, rectifica la señal. Bien, vamos a dejar un poquito mejor. Nuestra señal de alterna la rectifico, ¿sí?, hago que sea toda positiva, y luego con la ayuda de un capacitor, lo que hago es hacer que la señal, como un capacitor se cargue y se mantiene cargado, lo que hago es hacer una cuestión tipo esto, ¿sí? Hago que la señal tenga un valor cierto valor B. Esta señal
no es de continua, tiene un ripple, lo que se llama tipo una onda, la cual hace que la señal no se mantenga siempre, por ejemplo, en 12 volt. Si tengo el valor medio que es de 12 volt, la señal en realidad o mide un poquito más o un poquito menos. Está en 12,1 o en 12 o en 11,9, por así decirlo. Bien, por la cuestión de este ripple, el capacitor hace eso. Entonces cuando uno utiliza un multímetro que es AC coupling, nada más, lo que yo estoy haciendo es, si ustedes se fijan en la imagen de la filmina, lo que hago es eliminar, imagínense que ese ripple que estaba mencionando recién es mucho más exagerado como el que está acá. Lo que estoy haciendo yo es saco el valor ese, mido la tensión, me da un valor eficaz, pero ese valor eficaz no es el que estoy midiendo. Entonces cuando uno mide una fuente en la cual la señal se rectifica, por ejemplo un variador un variador de frecuencia, no puede medirlo con cualquier equipo. Tiene que ser un tipo de multímetro que se llama DC coupling, ¿sí? En el cual la señal la señal de continua, perdón, no se elimina, sino que se suma el valor eficaz de las dos. O sea, yo en este punto mediría el valor eficaz tanto de la señal de alterna como el de la señal de continua, que es con puntos. Entonces mi valor eficaz total es la suma de estos dos valores eficaces. Bien, y ahí estoy seguro que estoy midiendo realmente cuánto es la tensión que estoy midiendo. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante. Claramente, estos equipos, los de C-Coupling, salen mucho más caros que estos. ¿Por qué? Lo que hace el multímetro es separar la señal de alterna, la filtra, ¿sí? Con capacitores, con un grupo de capacitores, la filtra y calcula la señal de alterna, ¿sí? Y la señal de continua. Hace lo que sería una transformada de Fourier, por así decirlo, que es una decomposición de una señal en la frecuencia que tiene. Una señal de continua tiene frecuencia cero, una señal de alterna tiene una cierta frecuencia distinta. Entonces es algo no menor para tener en cuenta a la hora de medir, tienen que tener cuidado cómo es el equipo que están midiendo. Bien, por ejemplo, si ustedes ahora, este gráfico que se ve acá es una toma de un osciloscopio de una luz dimmer, con un dimmer, ¿sí? Una luz dimmer lo que hace no es que baja la tensión, sino que mantiene, no es que hace que la tensión, cuando uno hace, ¿saben todo lo que es un dimmer? Sí, sí. Bien, cuando uno dimeriza una señal, por ejemplo las de LED y demás, sobre todo las de LED, la dimerización de lo que son las lámparas incandescentes no tienen este problema, sino la que son las señales LED. Cuando uno hace esto, dimeriza, lo que sucede es que lo que hace es toma con un circuito de control, toma disparos y toma ciertos valores de la onda. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo es recortar la onda. Bien, pues vamos a hacerlo un poquito más prolijo esto. Entonces, si como dijimos antes, si uno toma una señal tipo un root medio, un multímetro que no sea tu RMS, va a empezar a cometer ciertos errores. Bien, por ejemplo, la señal del dimmer, esta la que están viendo acá, la potencia está a un 50% del máximo, de la nominal. O sea que yo estoy dimerizando las luz a un 50%. El valor medio de esta señal, si ustedes se fijan, es de 45 volt. Bien, ¿sí? Pero el valor TRMS es de 70. Entonces, el error que hay, la diferencia que hay entre estas dos lecturas es de un 35%. Entonces, si yo midiera esta señal que tengo acá, la mido con un multímetro que es, por ejemplo, promedio, ¿sí? Como habíamos visto en la clase pasada, voy a estar cometiendo un error del 35% del valor real que tiene la señal. ¿De acuerdo? ¿Se entiende más o menos eso, un mes? Sí, eso tiene que ver, es muy importante que a la hora de medir ustedes estén seguros qué equipo están utilizando. Eso, anecdótico, sin esto, no voy a hacer que midan la señal promedio de una señal como esta, es bastante complicado, porque tiene que tener una señal sinusoidal. Bien,
Vamos a ir a lo que es la otra parte importante de las mediciones. Medimos tensiones con multímetros digitales. Ahora medimos corrientes. ¿Cómo es que se mide una corriente? Cuando uno mide una señal, cuando uno utiliza un multímetro normal, la cuestión es que es bastante arriesgado hacer las mediciones porque para poder medir una corriente en un circuito uno tiene que abrirlo. ¿Qué significa eso? Imagínense que tiene un circuito de el que quiera, ¿sí? De alterna, de continua, no importa. Vamos a hacer la alterna ya que estamos hablando de alterna. Supónganse que tienen un circuito el cual es de alterna, ¿sí? Y tienen una resistencia. Si yo quiero medir la corriente que circula a través de este circuito, con un multímetro, lo que tengo que hacer es abrirlo, ¿sí? Y conectar lo que son las puntas del multímetro, que por lo general son de color rojo y de color azul, ¿sí? Tengo que conectar las puntas del multímetro en este circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que yo literalmente, para poder medirlo, tengo que cortar el cable, ¿sí? O utilizar en donde está una llave de contacto, tengo que cortar la llave y medirlo. Como se ve de la siguiente manera. Denme un segundito, voy a tomar una imagen. Si ustedes se fijan, tenemos esto que está. Esta imagen también está en el apunte. ¿De acuerdo? Dependiendo de la corriente que yo tenga a mí, si son amperes, miliamperes, microamperes, yo tengo que setear el dial al valor que necesito y cambiar lo que son los jacks de conexión. Por lo general, cuando uno mide tensión o corriente, tenemos distintos, como cuando estábamos viendo con un multímetro comercial, que teníamos la parte para corriente y la parte para tensión. Bueno, los multímetros digitales, muchos tienen también lo mismo, en el cual tenemos un jack que es el común, que es el que sirve para hacer las mediciones tanto de tensión como de corriente. Tenemos un puerto, el cual es de tensión, también sirve para medir resistencia y continuidad, ¿sí? Perdón, Y del otro lado tenemos, por ejemplo, en este caso, en este multímetro, tenemos un jack, un puerto jack que es para medir corriente y uno que es para medir miliamper. Esto es muy importante y es una de las cuestiones por las cuales hoy por hoy se está dejando de utilizar multímetros para medir corriente y se utilizan pinzas amperimétricas, que es lo que vamos a hablar a continuación. Si uno conecta mal, ¿sí? Pone, por ejemplo, para medir tensión y pone los bordes en las cuestiones, en los jacks que son para medir corriente, lo que hacen es quemar el equipo, ¿sí? Van a ver que explota, literalmente explota. Si Todo quiere, fusible. ¿eh? Si Todo quiere, fusible. Si es que tiene. si es que tiene. Si tiene fusibles, si van a ver que se reviente el fusible y se zafa. Si no, van a tener la corriente circulando, la corriente que hay en el circuito circulando por el multímetro. Que si lo tienen en la mano y esto no está bien aislado, puede ser que algo de la corriente ustedes se vean afectados, ¿de acuerdo? Si quieren ver esas cuestiones, sí, un canal muy bueno de YouTube se llama Electroboom, donde muestra errores que se cometen al medir con equipos. Es un ingeniero eléctrico que tiene un canal de YouTube y muestra cuáles son los errores que uno comete en las mediciones y realmente conecta y hace explotar las cosas para que ustedes vean cuáles son los problemas que pueden ya tener una medición. Bien, entonces esta cuestión de medir así es bastante complicada, hay que tener mucho cuidado, hay que saber qué es lo que uno está midiendo, cuánto es la corriente que está midiendo, cuánto es, si son miliamperes, si son amperes y demás, porque de eso depende de cómo están las derivaciones de lo que vimos en la parte interior de nuestro multímetro. ¿Sí? Si bien nosotros estuvimos viendo que abandonábamos la parte de lo que es analógico para empezar a hablar de lo que son conversores analógicos digitales y demás, las etapas de atenuación y de conversión de corriente a tensión, como habíamos visto, siguen teniendo las resistencias multiplicadoras y la resistencia Young que que estuvimos viendo desde siempre. ¿De acuerdo? Entonces, es un poquito complicado, entonces, para evitar cualquier tipo de riesgo laboral, cualquier tipo de accidente de trabajo, lo que se hace hoy por hoy es
pasar de los multímetros a lo que son las pinzas amperimétricas, que sirven justamente para medir corrientes, de una manera indirecta. Bien. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, cuando uno tiene a través de un conductor, tiene una carga que está viajando a través del conductor, se genera un pulso, un campo electromagnético. Bien. El campo electromagnético pasa si nosotros tenemos si nosotros tenemos un... Bueno, hoy no está queriendo colaborar la pizarra. Si nosotros ahí está. Si nosotros tenemos una corriente que está circulando en este sentido, ¿sí? Los electrones circulan en ese sentido, lo que va a ocurrir es que tenemos un campo electromagnético asociado, ¿sí? Tenemos una carga que se mueve en un conductor, se genera un campo electromagnético. Bien, si ustedes tienen mucha corriente en un cable y acercan un imán, lo que va a pasar es que el imán va a hacer fuerza y va a pegarse al conductor. Bien, haciendo uso y abuso de ese fenómeno en el cual se genera un campo electromagnético al conducirse corriente, se crean las pinzas amperométricas. ¿De acuerdo? Bien, en la imagen, ustedes en esta imagen en la parte superior lo que se ven es el campo electromagnético, cómo es que se va generando alrededor. Los campos electromagnéticos son líneas, ¿sí? De de campo magnético propiamente dicho, que se cierran en sí mismas, ¿sí? Van cerrándose en sí mismas, generando una dirección del campo, ¿sí? Norte-sur y demás, de donde sale por lo general el norte y sur. Esto es a modo de ejemplificación. Es un poquito más complicada la forma que tiene el campo electromagnético, pero se entiende a lo que apunta. Entonces lo que uno puede hacer con una pinza es directamente, utilizando un dispositivo, que ahora vamos a explicar cómo funciona, tomar utilizar la pinza y medir la tensión. Bien, primero, esta imagen la puse a propósito porque esta imagen, esta pinza, está midiendo mal. Así no se utiliza una pinza. Bien, ¿por qué? Supónganse que ustedes tienen una fuente, está conectado a un borne, el cual ustedes no saben, si fuese un neutro, si uno de los cables fuese neutro, no habría problema. Pero si ustedes tienen una señal, por ejemplo, esto es una pinza que mide señales 420 mA, ¿sí? Una pinza de instrumentación, que son, ahora vamos a ver un poquito de eso. La corriente que sale a través de este cable vuelve a través de este. Si pasan 4 mA por acá, acá más o menos van a volver 4 mA. Entonces, si ustedes hacen esto, lo que va a ocurrir es que los campos magnéticos que están generándose en los dos conductores se van a anular entre sí. ¿Por qué? Porque tienen sentido opuesto. Si ustedes se fijan, en este punto de acá, las flechas, ¿sí? Apuntan en direcciones opuestas. Bien, haciendo que, acá se ve mejor. Si se fijan, ven, acá las flechas están apuntando hacia abajo y acá están apuntando hacia arriba. Al hacer eso, los campos magnéticos se anulan. Por lo tanto, si yo mido la corriente de esta manera, lo que voy a estar midiendo no es el campo electromagnético que está en sí, sino una suma, la cual puede ser mucho menor al campo electromagnético que se debería estar generándose por un solo cable. Entonces, lo que se hace con esto, realmente es agarrar un cable a la vez para medir con una pinza amperométrica. Si ustedes quieren ver que el lazo está volviendo, sí que la corriente de un lazo está volviendo, si ustedes tienen, por ejemplo, un PLC y tienen un sensor del otro lado y este sensor tiene un lazo de corriente en el cual está mandando 420 mA y quieren saber si este lazo está funcionando bien, lo que deberían hacer ustedes es esto, hacer la medición primero en esta línea y después hacer la medición en esta línea que está acá. De esa manera ustedes se aseguran de que están midiendo de forma correcta. ¿Sí? Es tipo un cuentito esto, nada más. ¿Se entiende? Hay que tener en cuenta la dirección de cómo poner Sí. la pinza también. La dirección que tiene depende Positivo de o la negativo. pinza. Eso tiene que ver dependiendo de la pinza. Muchas veces, y ahora vamos a hablar de eso, porque hay dos tipos de pinzas amperimétricas, las cuales uno puede pensar que puede medir cualquier cosa y no es cierto. Bien, el primer tipo de pinzas que vamos a ver son las pinzas amperimétricas, son tipos de alterna. Bien.
Las pinzas amperimétricas del tipo de alterna funcionan exactamente igual que lo que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo transformadores? Lo que son los transformadores de tensión, los equipos que utilizamos para poder medir tensiones y poder utilizarlos en nuestros equipos, instrumentos analógicos, de emisión analógica, voltímetros y amperímetros. Bueno, tienen el mismo concepto. Sí. Nosotros tenemos una relación de transformación. Perdón, escucho que hablan, no sé si quieren. Bien. Sí, es como un transformador de intensidad. Exactamente, es un transformador de intensidad. Lo que hacen ustedes, tienen un cable en el cual está circulando una corriente y tienen del otro lado un bobinado. Si ustedes se fijan acá, todo esto que está acá es un bobinado, bien, con un núcleo ferromagnético en la punta, el cual está alrededor, este núcleo está alrededor de todo este lazo, que lo que hace es, cuando pasa corriente, ¿sí?, te alterna justamente. Lo que sucede es que el flujo que está generándose en este lugar hace que aparezca una corriente en el secundario, ¿sí?, que en este caso el secundario es la pinza amperométrica. ¿Por qué tiene que ser la alterna? Recuerdan que si ustedes tenían el núcleo, ¿sí?, el núcleo ferromagnético, y acá lo vamos a hacer de forma rectangular, si por algún motivo... Lo mismo hace si tiene un lazo, digamos, vos tenés algunas pinzas, tiene para conectar abajo el lazo. Claro, sí, pero esas son algunas, lo que está diciendo Rodrigo, son unas pinzas que tienen tipo un lazo de plástico, ¿sí? Lo que sucede acá es, si ustedes tienen, ¿por qué tienen que hacer la alterna? Recuerden que si yo tengo un flujo, ¿sí?, que está circulando a través del núcleo ferromagnético, en cuanto yo hago aparecer este flujo que está pasando por acá, esta bobina que está acá va a generar una contracorriente, ¿sí?, va a generar una corriente que se va a oponer, ¿sí?, al flujo del primario. En cuanto estos dos se igualan, la relación de transformación deja de funcionar, ¿sí? Ya no aparece tensión en el secundario porque este flujo se mantuvo, si esto es de continuo, ¿no? Si yo tengo una tensión de continua. Se generó el flujo, en cuanto se equipararon, ya está listo, no hay más transformación. Es por eso que estas pinzas, ¿sí?, propiamente dichas, se llaman DAC, ¿sí?, de corriente alterna, y simplemente sirven para medir corriente alterna. Si ustedes quieren medir corriente continua con este tipo de equipo, no pueden hacerlo. ¿Bien? Este tipo de medición, este tipo de multímetro tiene estos, como dijimos anteriormente, estos tipos de multímetros se utilizan en lazos de corrientes, los cuales se pueden medir. Sí, las relaciones, por lo general, las vueltas que tiene, la relación son de 1 en 1000, por ejemplo. Como habíamos visto, ¿se acuerdan que estábamos viendo el N? Que veíamos que tenía las conversiones de tensión y de secundario, tensión del primario sobre tensión del secundario, es igual a la corriente del secundario sobre la corriente del primario, ¿sí? Entonces, esto se aplica exactamente de la misma manera. La relación, por ejemplo, es normal que estos equipos tengan en la punta, en lo que se llama la pinza, 1000 vueltas de devanado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo, por ejemplo, circulando en este cable 1 amper, lo que voy a tener en el secundario es 1 miliamper. O sea, divido 1 amper por 1000 vueltas y tengo 1 miliamper. O sea, haciendo que la medición sea segura. No como en el otro caso, que si yo acá tengo 1 amper acá, ¿sí? 1 amper ya es una corriente peligrosa, por el equipo va a estar circulando 1 amper, ¿sí? Y eso es lo que nos evita este tipo, da más seguridad al operador este tipo de equipos. Como se fijarán, lo que pues tenemos acá, tenemos una etapa, como estuvimos viendo, una etapa de corriente de conversión de circuito, de corriente a tensión. Tenemos el rectificador que estuvimos viendo hace un ratito, ¿sí? Porque sí, estos son corrientes alternas, ¿sí? Cuando yo tengo la alterna acá, lo que hago en este punto es rectifico y pongo el capacitor. Tengo un conversor analógico digital como el que vimos, ¿sí? Convertimos estos datos